En el tutorial de hoy vamos a hacer este Granny Square de dos colores, simulando que son triángulos. No sabes qué prendas preciosas podemos llegar a hacer. Para ello vamos a aprender cómo se hace. Escogemos dos colores, pero esta es una buena oportunidad para usar todos esos pequeños retacitos que te van quedando. Podemos llegar a hacer unas buenas combinaciones. Arrancamos con el aro deslizado porque vamos a empezar a hacer el mismo procedimiento que hacemos cuando hacemos el cuadradito de la abuela. Así que arrancamos con 3 cadenitas de subida y vamos a hacer los 3 puntitos altos para completar la primera serie. Vamos a empezar a hacer 4 series, pero en lo que vamos a variar es que vamos a hacer 2 series de cada uno de esos colores. Presta atención porque no es para nada difícil. Cadenita de separación y volvemos a hacer nuestros 3 puntitos altos. Levantamos cadenita de separación y vamos a cerrar un poquito el aro del comienzo. Cambiamos de color, pasamos la hebra por el ojal y ahora vamos a empezar a hacer las series de punto alto como acabamos de hacer con el color anterior. 3 puntitos altos, una cadenita de separación y 3 puntitos altos nuevamente. Por ahora lo único extraño que hemos hecho fue cambiar el color a mitad de camino. Así que presta atención porque ahora vamos a hacer otra variante para que esto nos quede perfecto. Llegamos al final de la vuelta y en vez de cerrar con un punto deslizado, vamos a hacer un punto bajo. De esta manera estamos cerrando la vuelta con un punto bajo. Vamos a seguir tejiendo con el color beige porque eso es lo que toca. Así que vamos a levantar 3 cadenitas, vamos a girar el tejido y vamos a empezar a hacer las esquinas en cada uno de esos agujeros. Ahora tocaría hacer la mitad de una esquina de color beige. Así que vamos a hacer 3 puntos altos, contando las 3 cadenitas del comienzo. Separamos con una cadenita y volvemos al otro agujero y ahí sí vamos a empezar con la esquina completa. Va a consistir 3 puntos altos, una cadenita y 3 puntos altos. Entonces esta sería la primera esquina completa de uno de los colores. Aquí podemos ver cómo ya va tomando forma y es importante que sigamos cada uno de estos pasos para que nos quede perfecto. Es impresionante todas las variaciones que podemos hacer con estos cuadraditos. Ahora estamos llegando a la esquina donde nos vamos a encontrar con el último paso, que van a ser 3 puntos altos y ya vamos a hacer una cadenita para unirnos al color verde. Para hacer este cambio de color vamos a agarrar una lazadita y la vamos a pasar por este último puntito, que era una cadenita de separación. Y vamos a empezar a hacer los otros 3 puntitos altos que nos faltan para completar esta esquina. Ahora ya podemos ver las esquinas bicolor que se empiezan a formar. En el vídeo anterior hicimos un granny sólido que vamos cubriendo todos los espacios. Te lo digo porque este granny se podría hacer de la misma manera. Te lo dejo aquí arriba para que lo veas. Y ahora sí nos toca hacer la esquina del color verde completa. Así que hacemos la otra parte con otros 3 puntitos altos. Esto es algo que vamos a ir repitiendo
En la medida que se vaya agrandando, se van a ir abriendo otros espacios que vamos a tener que rellenar. Si es la primera vez que andas por aquí, te voy a dejar una lista de reproducción de todos los grannies al final de este vídeo para que puedas echar un vistazo de cómo hacer muchas variaciones y muchas prendas también. Llegamos a la esquina y ahora sí también vamos a completar la otra parte para así ya tener las 4 esquinas completas. Hacemos los últimos 3 puntos altos para completar esta vuelta y presta atención porque ahora seguiremos con el color verde. Hacemos cadenita de separación, levantamos un puntito del color de al lado y hacemos un punto bajo. Seguimos tejiendo con el color verde. Vamos a levantar las 3 cadenitas de subida y vamos a girar el tejido para hacer nuestros primeros 3 puntos altos, o sea 2, porque ya tenemos las 3 cadenitas como sustitutas. Y recuerda que vamos a completar los espacios que se han ido formando. Entonces, esta será una media esquina y con una cadenita de separación nos vamos a ir al otro espacio. Tomamos lazada, hacemos 3 puntos en alto para completar esta serie y así vamos a llegar nuevamente a la esquina. Esto está más que aprendido, pero vamos a practicar un poquito más de cómo llegar a hacer el cambio de color. Primera parte de la esquina, una esquina completa de color verde. Y en la medida que avancemos también vamos a ver que solo tenemos una esquina completa, 2 que comparten color y otra esquina del otro color que combinamos. Yo espero que se puedas imaginar todo lo que podemos hacer con este granny al combinar muchos colores y al intercalarlos y coserlos con este diagrama, porque es una pasada. Pero yo voy a hacer una prenda con este granny y te lo voy a mostrar. Así que si no te has suscrito al canal, este es el momento porque habrá mucho más de Mariela Caramela. Terminamos de hacer la serie del centro y nos vamos a la otra esquina para hacer nuestra parte de color verde. Ahora sí, después que la terminemos, nos va a tocar pasar hacia el otro color y como lo hacíamos, levantamos cadenita, pasamos el color por este ojal y una vez que lo tenemos ahí, hacemos los 3 puntos altos que nos faltan. Súper fácil. Solo tienes que aprender cómo lo hacemos cada vez que llegamos a las esquinas. Esto es una repetición vuelta tras vuelta. Para el proyecto que voy a hacer con este granny, tengo pensado usar, por ejemplo, un color de base negro y luego todos los demás combinándolos con diferentes colores. Puede ser negro y rosa, negro y verde, negro y celeste. Y así, de esta manera, va a quedar súper guapo. Vamos a estar a la moda, que eso es lo importante. Llegamos a la esquina completa de este nuevo color y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aparte me gusta dejártelo escrito en la pantalla para que no te quede ninguna duda. Mira qué bonito va quedando y qué rápido lo vamos haciendo. Aquí te estoy mostrando un avance del jersey que le estoy haciendo a una de mis hijas para que veas de qué va a consistir nuestro próximo tutorial, que vamos a estar usando otra forma de hacer grannies de la abuela. Así que prepárate también para usar todos los colores que tengas por ahí, que esta es la oportunidad de hacerlo. Bueno, ya estamos llegando a la esquina, ya cubrimos la parte del centro, hacemos cadenita de separación y nos vamos a hacer la otra parte de la esquina que nos está faltando.
A ver, sin que te diga nada, ¿te recuerdas cómo toca hacer en esta esquina? Seguimos con el mismo color, vamos con el otro. ¿Cómo es? A ver, bueno, no vale, está escrito en la pantalla. Vamos a hacer un puntito bajo, levantamos 3 cadenitas de subida y hacemos los otros 2 puntitos para dar la vuelta. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Repasamos que con cada color hacemos ida y vuelta, vamos al otro color, ida y vuelta. O sea, nos vamos a encontrar siempre donde dejamos la hebra del color que nos está esperando. Así que esto está, no voy a decir más que aprendido porque hay que practicarlo, pero no tiene pérdida. Yo creo que una vez que empiezas a tejerlo, ya estás como en tu mente creando eso tan bonito que vas a hacer. Así que seguimos haciendo la vueltita de este color y ya solo queda seguir y seguir y seguir completando, rellenando y haciendo estas vueltas, ida y vuelta, para tener estos triángulos perfectos para nuestros proyectos. Versito improvisado, pero esto está más que ensayado. Miren qué bonito queda y como les dije, que también lo podemos hacer como si fuera un granny sólido, cubriendo todos los espacios. Hay muchas maneras de hacerlo y esto lo vamos a ir aprendiendo poquito a poco en el canal. Vamos a ir completando no solo parte de trapillo, porque el trapillo me encanta y ya tenemos muchos vídeos, así que si te gusta tejer trapillo, no te pierdas porque tenemos muchas listas de reproducción donde enseñamos a hacer alfombras, cestos, trapillos para el hogar, trapillo de moda y etcétera, etcétera, etcétera. Así que ve y recorre el canal porque yo creo que tenemos lo que estás buscando. Terminamos esta vueltita, ya vemos cómo lo vamos completando en el centro. A medida que tejemos se va aumentando esos espacios y cuando llegamos a la esquina nos toca hacer esa mitad para darle la vuelta al color. Vamos a practicar por última vez este cambio de color. Pasamos la hebra, ya podemos hacer los 3 puntitos altos y si ven, yo voy poniendo la hebra hacia adelante porque es lo que el tejido en este momento me está pidiendo. Entonces, a la vuelta, cuando me toque venir a buscarlo, ya la tengo preparada para poderla cambiar. Así que vamos a hacer los últimos 3 puntitos altos que nos faltan para completar esta esquina y ya sabemos cómo sigue el resto. Así que te dejo esto en tus manos. Espero que te haya gustado el diseño de granny que hemos aprendido hoy y si es así puedes regalarme un like para que yo sepa que vamos por buen camino. Y si todavía no te has suscrito al canal, este será el momento si no te quieres perder nada de lo que vayamos subiendo. Y también puedes activar la campanita para que te avisen cada vez que subimos un vídeo al canal. Te dejo un besote grande y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.